Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Lick. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches a los que se están integrando. Bienvenidos. Hola, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas Muy buenas noches. noches, Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Luis, bienvenido. Tiene que leer hasta el capítulo 10, Luis. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, César. Buenas noches, Brigitte. Ya va leyendo, jóvenes. Tenemos que llegar al capítulo 10. Ligda, buenas noches. Buenas noches. O sea que para el examen va a venir todavía todo lo del capítulo 10. Finalización. Sí. Gracias. Política agraria, división social. De que lleve sus lecturas. Bueno, empezamos entonces, jóvenes. Sean bienvenidos. Vamos a iniciar. ¿Se recuerdan de qué se trató la clase anterior? A ver. No todos, por favor. Sobre las bases jurídicas de la organización española en América. Ajá.
¿Qué leyes vimos? ¿Qué documentos hay? A ver. Leyes Burgos. Ajá. Leyes de Burgos. ¿Y qué más? Leyes nuevas. Ajá. El derecho castellano, indiano. Ajá. Bueno. Quiero que tengan bien clarito eso, por favor, porque eso nos va a ayudar a entender el resto de las cosas y lo que vamos a ver el día de hoy. Todo va de la mano, ¿verdad? Entonces, voy a compartirles acá. Me dicen si se ve. Sí se ve, licenciada. Gracias. Bueno. Hoy vamos a ver política agraria y otros temas más, ¿ya? Entonces, iniciamos. Vamos a ver repartimientos también. Iniciamos con repartimientos y encomienda. Les decía que va muy de la mano con la temática que vimos el día anterior y arranco con esto. ¿Se recuerdan que les decía de que el derecho indiano el derecho castellano era el que se implementó en Castilla y muchas de las instituciones que estaban vigentes en la península son trasladadas a América, ¿ya? Entonces, en los primeros años de conquista, de 1524 a 1542 aproximadamente, se recuerdan de que estaban vigentes. ¿Qué leyes se aprobaron en 1512? ¿Se recuerdan? ¿Me las acaban de decir? Las leyes nuevas. No. 1512. No confundamos las cosas. Las primeras, las leyes de Burgos, de donde se originó aquel documento que legalizó la conquista. A ver, ¿cuál fue? Si hoy fuera el examen, sacan 0. ¿Cuál fue la pregunta? Disculpe. Las leyes que se habían aprobado en 1512. Las leyes de Burgos, ¿no? Sí. Y de ahí se origina aquel documento que legalizó la conquista. Capitulaciones. No. La conquista. No confundamos la conquista y el descubrimiento. Ay, jóvenes, fue el requerimiento. Bueno, ¿esto por qué? Porque en los primeros, una de las primeras instituciones en implantarse fue la encomienda, ¿ya? Entonces, la encomienda era regular en la península, ¿ya? Entonces, fue una institución que se le entregó a los españoles con méritos de conquista, en donde uno de los mandatos que se tenía en esta situación era expandir la fe católica y en teoría los conquistadores debían de cristianizar, proveer el buen trato, ¿ya? Hacia los indígenas. Entonces esto fue en los primeros años, pero también fue una institución de esclavitud, ya como con el repartimiento, porque estas son dos instituciones que se dan de manera paralela, una no se da antes que la otra, dependiendo la jerarquía de las personas y de lo que hubiese aportado para la conquista, así eran los beneficios que se le entregaban, ¿no? Entonces, esta fue una práctica regular y en la primera etapa sirvió también, fue una etapa muy confusa de organización de la época colonial,
¿ya? Entonces, en estos primeros años fue que funcionó y esta fue abolida con las leyes nuevas, ¿ya? Esta primera encomienda fue se otorgaba a uso perpetuo, es decir, a una vida, y algunos reclamaban, de los primeros conquistadores, reclamaban que esos beneficios también se les fueran otorgados a sus descendientes, ¿ya? Pero esto trató de frenarse con las leyes nuevas y vamos a ver de qué manera. Entonces, acá explico un poco mejor, esto ustedes lo van a leer cuando ya, bueno, ustedes van leyendo ahorita también con el libro y esto les sirve para complementar. Esta es una ilustración que me pareció bastante interesante sobre la cuestión de la encomienda. Y aquí va a entrar ya en sí el denominado pueblo de indios, ¿ya? Pero esto lo voy a explicar un poquito adelante, pero me parece interesante por la traza del pueblo, o sea, el pueblo a la española, ¿ya? Pero también la forma en que se organizaba el trabajo, ¿ya? Entonces, los beneficiarios eran los encomenderos, ¿ya? Y entonces, esto cambia ya, como ya les dije, con las leyes nuevas, pero esta imagen manténganla un poco y nos va a servir. George Lowell habla sobre la encomienda en el área de los Cuchumatanes, ¿ya? Cómo se mantuvo todavía en los tiempos de Alonso López de Cerrato, que fue el encargado de implementar las leyes nuevas. Entonces vemos el nombre de los poblados, ¿ya? Los números es la cantidad de indígenas que estaban encomendados, ¿ya? Y quién era el beneficiario de la encomienda, ¿ya? Y los productos que debían entregar a esos encomenderos. Y vemos que hubo prácticas de que hubieron encomiendas compartidas. ¿Esto debido a qué? A que las personas que participaron eran de igual jerarquía, ¿ya? Entonces, los beneficios tenían que ser repartidos, ¿ya? Entonces, era la práctica. Y estas encomiendas ya no fueron renovadas después de las leyes nuevas. Es decir, cuando murieran estos personajes, ahí se terminaba la encomienda, pero se aprobó el nuevo repartimiento. Entonces vamos a ver en qué consistía la trampa, ¿no? Entonces, estas son medidas de la época, ¿ya? Entonces, había de todo. Entonces pedían maíz, frijol, los petates, los cántaros, ya que esos son esos de barro, ¿no? Entonces vemos aquí los productos. Si quieren les puedo compartir el documento, lo tengo ahí para que ustedes lo puedan descargar, ¿ya? Entonces, muchas de estas poblaciones, algunos todavía para 1542, en los primeros años de conquista, principalmente cuando estuvo Alvarado, muchos pobladores de Guatemala, de los pueblos originarios, fueron llevados prácticamente como esclavos hacia los territorios de algunos en Nicaragua y otros a la América del Sur, en las campañas de conquista donde se vio involucrado Alvarado. Y esto también se da con la denominada esclavitud virtual, ¿ya? Entonces, que trajo muchas consecuencias, la cuestión de la ruptura social, de los núcleos de familiares, también la pérdida de su territorio, porque también se repartieron esas tierras. Entonces, vamos a ir analizando un poquito esta situación. Conjuntamente, no es que una se haya dado primero que la otra, sino que esas instituciones existieron de manera paralela. Entonces tenemos el repartimiento, lo que les decía, el repartimiento esclavista. Esta es en la primera etapa. Se tomó como esclavos, ¿ya? Recordémonos del pensamiento señorial que tenían estos españoles al momento de llegar acá, y que no tenían, en España no tenían territorio, no tenían sirvientes, entonces llegan acá a esclavizar y a enseñorearse, a reclamar sus méritos de conquista, ¿ya? Entonces, esto también va a repercutir en la forma en que se distribuyen las tierras, ¿ya?
porque también se dio repartimiento de tierras. Como les decía, se mantuvo en las primeras 3 décadas y esto se trata de regular para que esta gente no se convierta en una clase mayor que la corona, ¿ya? Y entonces esta situación lo que trata de regular la corona es de frenar el ascenso desenfrenado que se le había dado en los primeros años a estos conquistadores, ¿ya? Entonces, por eso es de que ya no se aprueban posteriormente más encomiendas. O sea, fueron muy contadas, muy esporádicas la manera en que se aprobaron posteriormente las encomiendas, y lo que más trató de beneficiarse fue con el trabajo del repartimiento, ¿ya? Entonces, les hablaba también de que se repartieron y de una manera muy desordenada tierras, ¿ya? Entonces, este es el primer gran despojo de la manera de cómo se estaba organizado en la época prehispánica y de cómo se poseía la tierra, a la manera en que la corona pasó a ser beneficiaria de estas tierras, porque se recuerdan de que el repartimiento, ¿cómo se llama este documento? El requerimiento establecía de que en nombre de Dios, en nombre del rey, tomaban posesión de las tierras y de sus habitantes, ¿ya? Entonces, ese es el documento que legaliza la posesión de acá, de América, ¿no? Entonces, sí, la conquista. Entonces, por eso se reparten las tierras, tanto a población, a los conquistadores, como también se le otorgaron algunos beneficios a los indígenas conquistadores, los que venían con los españoles. Entonces, ahí hay un gran desequilibrio en la posesión de la tierra. Con las leyes nuevas, a raíz de 1542, cuando se comienzan a echar a andar las leyes nuevas, entonces les dije que la antigua encomienda pasa a ser abolida. La nueva que se aprueba son muy esporádicas, y entonces lo que más se mantuvo fue el repartimiento. Y entonces el repartimiento, este nuevo repartimiento fue un repartimiento de trabajo, ya una institución de trabajo que fue el eje de cómo funcionó el sistema colonial, ¿ya? Entonces, este se implementó después de las leyes nuevas, con la prohibición de la esclavitud indígena, ¿ya? Y de esta manera tratar de disfrazar y de hacer un poco más tolerable la explotación del trabajo, que fuera de manera racional. Por eso se dividió los pueblos, los famosos pueblos de indios, se dividieron en 4 partes, ¿ya? Ya les voy a explicar en qué consistían las tandas que ellos decían. Y entonces, los días domingo se repartían, es decir, se dividió en 4 tandas. Entonces, se iba una a trabajar a las haciendas, a los obrajes, ¿ya? A las estancias de los españoles que eran beneficiados con el repartimiento, ¿ya? Los varones entre 18 a 60 años, de 16 se dieron casos también, a 60 años, ¿ya? Y entonces los días domingo después de misa, ya de escuchar misa, entonces ya emprendían el camino hacia las unidades productivas, ¿ya? Y de esta manera había otra tanda esperando a que regresaran, ¿ya? Entonces, para ser sustituidas, y se mantenía los españoles se las ingeniaron para siempre mantener mano de obra en las unidades productivas, ¿ya? Esa era la división. Entonces, este sistema se mantuvo durante casi toda la época colonial, y ya luego fue retomada con un nuevo nombre ya durante
la época de la reforma liberal, y vamos a ver cómo. Entonces, esto fue autorizado, o sea, fue un sistema legal, y entonces, a cambio de ese trabajo, entre comillas, se entregaba una paga de $1, ¿ya? Entonces, este real, pues, en teoría no alcanzaba ni para comprar una buena cantidad de pan para una familia, ¿no? Entonces, pues, y también se las ingeniaron para no pagar ese real, ¿ya? Entonces, fue un trabajo rotativo, como les decía, se dividió en 4, y ya cuando fue avanzando el siglo XVIII y la población fue recuperándose, tanto indígena como también el aumento de la población mestiza, hizo de que ya no se requiriera todas las épocas del año el trabajo de repartimiento indígena en las estancias, sino que fuera sustituida por población mestiza, algunas veces, que vivía en las inmediaciones, porque aquí esto va unido también con que la población mestiza no podía formar pueblos, sino que podía formar únicamente las denominadas vías, ¿ya? Pero sí se requerían las etapas del año cuando era necesario preparar la tierra para la siembra, tanto para preparar durante el tiempo de la siembra y también durante el tiempo de la cosecha. Entonces, sí se mantuvo durante la época, durante toda la colonia, incluso hasta para los años de la independencia. Aquí les ejemplifico más o menos los tipos de repartimientos, ¿ya? Y la forma en que se repartía a la población, ¿ya? Entonces, ¿quiénes eran los tributarios? ¿De qué manera? Entonces, había un listado que se le conocía como el listado de la tasación. Entonces, ahí se registraba cuál era el tipo de trabajo y qué productos debían entregar, ¿ya? Entonces, acá estas iniciales son el Archivo General de Centroamérica, en donde está la información, ¿ya? Acerca de estos repartimientos, ¿ya? Para que veamos que no solamente es lo que funcionaba de manera mecánica, sino que es de ir como comprendiendo la naturaleza, ¿no? Entonces, las estancias, en teoría, no debían de estar más lejos de 10 leguas de las unidades productivas, o sea, el pueblo y la hacienda no debían de estar retiradas más de 10 leguas, en teoría, ¿ya? Una legua equivale aproximadamente a 1,5 kilómetros, y comenzaba a contar el tiempo del repartimiento desde cuando llegaba a la hacienda. No se tomaba en cuenta el tiempo que se hacía del pueblo hacia la hacienda, ¿ya? Entonces, esa es una de las situaciones que debemos de comprender aquí. Entonces, ¿qué semejanzas hubieron? Pues bueno, de que ambas eran instituciones de trabajo forzado, ¿ya? La encomienda, la diferencia de la encomienda al repartimiento era en que en la encomienda el español debía de proveerle de calzado, de vestuario y de instrucción en la fe católica. Mientras tanto, en el repartimiento era aprovecharse de el trabajo únicamente, ¿ya? Entonces, ¿qué tipo de haciendas habían? Añileras, azucareras de trigo, ¿ya? Y también productos varios, ¿ya? Entonces, según fueran las necesidades que se registraran, así iba a ser la naturaleza del trabajo. Solo quiero ver, creo que hay alguien acá, no. Bueno, esto se mantuvo, y otra de las variantes que había era el repartimiento de trabajo, el repartimiento de hilados o de hilazas o de algodón. Fue un trabajo netamente femenino, ¿ya? Vimos que los hombres se iban a trabajar, entonces, ¿qué pasaba con las esposas? El tiempo que el marido iba al repartimiento, la esposa tenía que ver
velar por la familia, y además de esto le era entregada, si estaba entre los corregimientos de Totonicapán, Quetzaltenango o Huehuetenango, le era entregada una fanega, o sea, una carga de algodón, y entonces la señora debía de devolver ya procesado, limpio, hilo. Entonces, recordémonos que el algodón en bruto va sucio, ¿ya? Entonces, al momento de procesarlo, no es el mismo peso de devolver el hilo. Entonces, ahí estaba la trampa. De esta manera, pues debían ver cómo hacían para devolver la misma cantidad en peso, ¿ya? Y entonces, de lo que les habían entregado a cómo ellas debían de entregar el trabajo procesado. Entonces, esta era una cuestión, una trampa, y era un beneficio que obtenían principalmente los corregidores, los alcaldes mayores, que eran los encargados de recolectar el tributo, ¿ya? Entonces, esta situación se mantuvo, ¿ya? Y no era solamente hilos, también les vendían vestidos, les vendían calzado, en el caso más o menos para ser utilizado en los textiles, porque ustedes se pudieron dar cuenta, también solicitaban dentro de las cosas del repartimiento, solicitaban también mantas, ¿ya? Entonces, vemos que ahí está la cuestión de la trampa. En el repartimiento de enseres, que era para los hombres, además del trabajo que tenían que realizar, debían de comprarle, porque esto era obligatorio, lo hacían los alcaldes mayores también, era pues herramientas, machetes, hachas, asadón, ¿ya? Que muchas veces ya tenían, pero debían de adquirirlas porque era el negocio, era la cuestión de la corrupción, de la estructura de los funcionarios públicos. Entonces, era otra forma de extracción, porque ya estaba el trabajo, ya estaba el tributo que se le debía pagar, el tributo que se le debía pagar al rey, y también estaba esta situación. Entonces, vemos que una explotación. ¿Ya? Entonces, se le denominó repartimiento de enseres, ¿ya? Entonces, había que consumirlos. Más o menos esta situación es una manera de ejemplificar, ¿ya? Las características, bueno, la cuarta parte del pueblo debía ir al trabajo forzado, de este no había quite, ¿ya? También habían algunas autoridades, algunas órdenes religiosas que contaban con haciendas y que se beneficiaban de los repartimientos, ¿ya? Entonces, esto está perfectamente documentado, aunque en teoría las órdenes religiosas tenían prohibido, pues, tener repartimiento. Esto era en teoría, pero sabemos que en la práctica la situación era totalmente distinta. El Salvador. En El Salvador era en donde fue el añil y el producto que se exportaba. Para este momento los tintes naturales eran los de mayor demanda que se utilizaban en Europa. Y entonces fue la base de la exportación hacia la metrópoli. Y entonces el principal proveedor de este producto era El Salvador, la provincia del Salvador, pero El Salvador le reclamaba a los encomenderos, a los criollos guatemaltecos, de que monopolizaban tanto la exportación del producto porque controlaban los puertos y también controlaba la producción de cueros. Pero el área que producía cueros era el área de Nicaragua. Y aquí viene algo sumamente interesante, porque El Salvador solicitaba a la ciudad de Santiago de que se le autorizaran repartimientos de población de acá para que trabajaran en los sobrajes de añil de El Salvador. Entonces,
la élite de acá, o sea, los criollos guatemaltecos, siempre bien parasitarios, como hasta la actualidad, no les autorizaban esos repartimientos. Y a cambio de eso les cobraban sumas onerosas para la exportación de esos productos, ¿ya? Y a los productores de cueros del área de Nicaragua, pues entonces los hacían de que trajeran a las ferias que se realizaban principalmente en las haciendas, porque las ferias eran cuestiones comerciales, a las haciendas para que trajeran los cueros ya curados hacia acá y acá se procesaran. Entonces, ¿y por qué era interesante? Ustedes dirán, ¿y por qué era importante los cueros? Pues para mandar este producto, estos polvos, ¿ya? Que van a dar este color, debían de utilizarse los zurrones de cuero, o sea, eran como maletas en donde se tenía que preservar. Entonces, ese era el negocio. Y por eso la élite de Granada y de León, de Nicaragua, como también la élite salvadoreña, estaban en contra de los criollos guatemaltecos al momento de la conquista, por eso de la independencia. Por eso estas provincias decían que querían independencia de Guatemala como también de España, y eso lo vamos a ver. Bueno, ¿cómo se reglamentaba? Pues bueno, esta es parte de la reglamentación producto de las famosas reformas borbónicas, ¿ya? Del repartimiento de los obrajes de añil, cuando se aprobaban de que les enviaran a El Salvador. Si las poblaciones no querían, los indígenas no querían ir, pues los castigos eran los 25 latigazos. Se le pagaban a la semana los 10 reales, ¿ya? Y en época en donde había más trabajo, pues el pago era de los 12 reales, que era en la cuestión de donde se realizaba más trabajo, era en la cuestión de la siembra, ¿ya? El repartimiento que se realizaba, este tipo de repartimiento que era para El Salvador, en donde las poblaciones tenían que trasladarse más lejos, ¿ya? A este se le denominó los mandamientos, ¿ya? Porque estaban fuera de esas 10 leguas que se establecían en el reglamento, ¿ya? Entonces, pues en los lugares más alejados, a estos se les denominaron los mandamientos, ¿ya? Y estos se revivieron durante la famosa época de la, ¿cómo se llama esto? La República Federal Centroamericana, durante el periodo de los conservadores se mantuvo, pero de una manera un poco más racional, pero en donde se legisló de una manera muy agresiva para revivir los mandamientos, solo que ahora ya, como el famoso reglamento de jornaleros, fue durante la época liberal, ¿ya? Entonces, para que veamos, como decían las abuelitas, la misma mica con diferente montera, ¿ya? Entonces, hoy tenemos esa famosa ley del trabajo libre y la cuestión es de que se aprobó hace un par de semanas, si no estoy mal, ¿ya? Entonces, del tiempo parcializar, ¿ya? Y no hay derechos laborales casi. Entonces tenemos esto, los traslados hacia los diferentes lugares, ¿no? Entonces, bueno, les decía que esto va muy de la mano con la forma en que el trabajo va muy de la mano con la manera en que se distribuyeron las tierras y cómo la corona legisló para la cuestión de las tierras. Y les decía que esta Capitanía General
Entonces, a este principio se le conoce como principio de señorío. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el rey es el señor de todas las tierras, ¿ya? De la mar océano, de ultramar, decían ellos. Se reservaron algunas tierras que sí se mantuvieron durante toda la colonia como propiedad del rey, o sea, esas se les denominaron las tierras realengas y eran pueblos que tributaban directamente al rey, ¿ya? Entonces, algunos pueblos, por ejemplo, San Agustín Acazahuastlán fue un pueblo realengo, ¿ya? Que no, los tributos sí los recogía, los recolectaba el corregidor, pero estos en teoría no se quedaban en manos de un encomendero, ¿ya? Sino que las ganancias iban para el rey. Otro de los principios es el denominado la tierra como aliciente. ¿Se recuerdan cuando en la clase anterior les hablaba de que el proceso de conquista fue fue una empresa privada, porque las personas que llegaron acá financiaron con sus recursos los viajes? Y entonces la corona, lo que les podía ofrecer, lo que les ofreció fue reconocimientos, títulos de noblezas como adelantado, ¿ya? Como señor, el otorgamiento de ese don que es de origen noble, es sí la cuestión del don, ¿no? Entonces, acá esas personas, los conquistadores, iban a venir a enseñorearse, ¿ya? Entonces, como no podía darles dinero, entonces les daba títulos de nobleza, les dio tierras y les dio también beneficios, ¿ya? Entonces, a esto se le conoció como la tierra como aliciente, ¿ya? Porque iban a tener propiedades acá. Los requisitos para que fueran beneficiados con esto fue de que echaran raíces, de que vivieran por cierta temporada en estos territorios y ya no regresaran a la península a habitar. Tenían que echar raíces en estos. Entonces, esto se mantuvo en los primeros años de conquista. Entonces acá pues ya era el señor encomendero, ¿no? Entonces aquí ya el estatus social sube, ¿ya? Entonces de ahí a que los descendientes de ellos, que se les conocieron como los criollos, legitimen su descendencia de los primeros conquistadores, ¿ya? Un ejemplo así como lo hacen los Castillo, ¿no? Otra de los principios es la tierra como fuente de ingresos. Esto fue a raíz de las leyes nuevas. ¿Y por qué? Porque se daban muchos casos de usurpación. La gente, los primeros conquistadores, se estaban adueñando de grandes extensiones de tierra. Entonces, la corona quiso frenar esa situación y con doble objetivo: controlar a estos personajes y también obtener ingresos en metálico, ¿ya? ¿Y esto por qué? Pues bueno, la eterna crisis económica, ¿no? Entonces, algún beneficio tenía que sacar de estas personas para cederles las tierras. Entonces, a esa situación se le denominó composición, o sea, había que componer esa ilegalidad. Por eso se le denomina composición. Y entonces había que titular esas tierras. Entonces, de esa manera se agenciaba de impuestos y se agenciaba de dinero y arreglaban la situación. La institución que se encargaba en la colonia, por medio de la escribanía de gobierno, de controlar la posición de la tierra, y esa es una institución que se generó a raíz de las leyes nuevas, fue el juzgado privativo de tierras. Este es un índice, miren. Revisar aquí están registradas las personas posesionarias de las tierras
de la Capitanía General de Guatemala, ¿ya? Este no está en la institución que ustedes conocen en la actualidad. ¿Cómo se llama esa institución que ustedes conocen que ve todo las posesiones de las tierras en Guatemala? A ver. Registro de la propiedad. ¿Cómo? El registro de la propiedad. El registro general. El Registro General de la Propiedad, ¿ya? Ese se crea con los liberales. Este es el índice, se llama Índice del Extinto Juzgado Privativo de Tierras, que estaba en la Escribanía de Gobierno. Y como les decía, si hay algo que durante la colonia se mantuvo muy bien establecido, fue toda la cuestión burocrática. Todo está muy minuciosamente documentado, ¿ya? Entonces, ese era ¿cómo se llama? El juzgado que se encargaba de esto, para que veamos que la cuestión de regular la tierra como mercancía no es de los liberales, sino que ya venía desde la época colonial, de controlar. Bueno, dentro de esta estructura también la corona se encargó de controlar la mano de obra. Ya esto va muy de la mano con el repartimiento, ¿ya? O sea, la tierra con las instituciones van muy de la mano. Entonces, formó, a raíz de las leyes nuevas, formó los denominados pueblos de indios, ¿ya? Con muchos objetivos bien trazados. Esos denominados pueblos de indios fueron pueblos trazados a la española, y les dije que tuvieran se recuerdan de la imagen que les puse de la encomienda, en donde cómo estaba distribuida. Pues bueno, estos pueblos fueron concentraciones de poblaciones que rompían o que rompieron con la estructura de organización que se traía de la época colonial, ¿ya? Entonces, acá era mantener así en reserva la mano de obra, ya inmediata, a disposición, para que fueran al repartimiento. Y también se dio a la tarea de prevenir según ellos, los problemas, ¿ya? Las resistencias, ¿ya? De la población. Entonces, los proveyó de tierras, ¿ya? Con distintos objetivos. Los dotó de tierras, las denominadas tierras ejidales o ejidos, ¿ya? Que estaban inmediatamente en las afueras de los pueblos, en donde podían pastorear sus animalitos, sus ovejas, ¿ya? Si tenían algunos marranos, ¿ya? Ahí los podían pastorear. Y también podían, las mujeres, cuando estaban procesando el algodón, podían secarlo ahí, los hilos, ¿ya? Y también los hombres que ayudaban a teñir esos hilos, ¿ya? Entonces, para eso eran utilizados y para sacar leña, ¿ya? Entonces, esos son los ejidos. Esos sí estaban en los alrededores del pueblo. Y estaban también las tierras comunales, ¿ya? Que eran propiedad del pueblo, no de un particular, ¿ya? Entonces esas tierras comunales eran para la agricultura, para reproducir sus bienes de vida, ¿ya? Para mantener a la familia, y también para pagar los 3 pesos del tributo que se le pagaban anuales al rey en reconocimiento de su realeza, ¿ya? Entonces, era con diversos objetivos. Y esas tierras no podían cederse, no podían venderse, porque eran tierras del pueblo. La persona era posesionaria, una familia era posesionaria de la tierra, pero no las podía titular, ¿ya? Dentro de los pueblos se organizó una denominada caja de comunidad, que fue un ahorro. Mejor si lo van apuntando.
esta caja de comunidad, ese ahorro, servía para organizar la fiesta del pueblo, del santo patrono, para comprar la pólvora, para comprar candelas, organizar la procesión, etcétera, etcétera. Pero también sirvió como ahorro para la cofradía del pueblo, y de esta manera muchos pueblos titularon sus tierras comunales. Y hasta la actualidad existen pueblos que son dueños de sus tierras comunales. Por ejemplo, en el área de Palín, San Juan Zacatepeques también tiene su tierra comunal, ¿ya? Entonces, hay ejemplos de pueblos que lograron titular sus tierras, ¿ya? Que no se las dio la corona, sino que la compraron ellos y las titularon a nombre del pueblo, ¿ya? Entonces, lo que les decía, se formaron los pueblos de indios a raíz de las, ¿cómo se llama?, de las leyes nuevas. La administraba el cabildo indígena. En ese pueblo no era posesionario, no podía vivir un español, tampoco podían vivir a los alrededores los mestizos. Los mestizos únicamente formaban sus, ¿cómo se llama?, sus villas, no formaban ¿cómo se llama?, no formaron pueblos, ¿ya? Entonces eran excluidos. Y fue una manera de mantener el control. Y esto se formó a raíz de la formación de la Capitanía General de Guatemala, ¿ya? Entonces esto fue sumamente importante. Se les conoció también como reducciones para concentraciones también. Rompió con la organización prehispánica, porque concentró, por eso eran concentraciones, ¿ya? Entonces, por eso el pueblo de indios. Eran familias que debían habitar obligatoriamente el pueblo. Las autoridades que tenían eran autoridades indígenas, no era ningún español podía entrar a administrar el pueblo, ¿ya? Y entonces, pues, se convirtió en el eje de la estructura de la economía colonial, en beneficio tanto de los encomenderos, tanto de los beneficiarios con el repartimiento y también con la corona. O sea, fue una situación bastante de mucho control, ¿ya? Existieron otras denominaciones de, ¿cómo se llama?, de tierras que fueron implementadas. Cada uno de muchos pueblos se especializaron en la producción de determinados productos, ya dependiendo de los denominados corregimientos que iban teniendo, ya. Y llegamos al denominado bloqueo agrario de mestizos. Les dije, la población mestiza, ya toda esa cuestión de las mezclas que se dieron durante la época colonial, esto lo vamos a ver en la próxima clase, pero esto también va de la mano con eso, porque la población mestiza que comenzó a ser ya más presente ya en el siglo XVII, que vivían en los alrededores primero de la ciudad de Santiago, y muchos se fueron ruralizando y fueron a ofrecer sus servicios a las haciendas, ¿ya? Entonces, ellos no podían formar pueblos. Con la corona eran vistos con recelo, ¿ya? No podían titular tierras, ¿ya? Entonces, esto se le conoció como el bloqueo agrario, porque no estaba dentro de las reales cédulas, pero sí fue una práctica, ¿ya? Entonces, pudieron posesionarse de algunas tierras, pero de una manera ilegal, ya casi a finales de la época colonial, y ya con la época liberal, pues entonces ya pasaron a formar parte de algunos con la cuestión terrateniente, ya de una manera ilegal, pero lograron titular tierras, ¿ya? Entonces cambió totalmente la cuestión de los mestizos ya de la época de los liberales en adelante, ¿ya?
En teoría, la iglesia no podía tener propiedades durante la época colonial, en teoría, pero muchas familias, algunas familias pudientes, solicitaban que sus bienes les fueran otorgados a la iglesia, algunos que morían sin descendencia, esto se les denominaban las obras pías, ¿ya? Pero hubieron casos específicos en donde las órdenes religiosas contaban con sus pueblos tributarios y también reclamaban sus repartimientos. Entonces, por ejemplo, en el área de las Verapaces, en Santo Domingo, en San Jerónimo, Alta Verapaz hoy, pues entonces, Baja Verapaz, perdón, San Jerónimo se ubicó uno de los mayores ingenios de producción de azúcar, pero no el azúcar como la conocemos hoy en día, sino que en panela, ¿ya? En mancuernas, tapas de panela. ¿Ya? Entonces, para que veamos de que sí hubieron casos en donde la iglesia pues tuvo bastante presencia en la cuestión de repartimientos, ¿ya? Aparte de ¿cómo se llama? Las funciones de evangelización, cristianización, etcétera, etcétera. ¿Alguien iba a comentar algo? Por ahí vi que estaban levantando la mano, no sé. ¿No? No sé si se escuchaba. ¿Se escucha, jóvenes? Por favor, respondan porque no los escucho. Sí, Ligda. Sí, se escucha. Se oye como que fuera un monólogo. Bueno. Bueno, entonces hubo bastante, como les decía, propiedad eclesiástica, ¿ya? Y entonces, para mantener a las ciudades también se mantuvo algunos gravámenes, ¿ya? A estos se les conocían como los famosos impuestos para que funcionara la ciudad de Santiago. Estos gravámenes, pues, servían para que funcionara y para aportar hacia la metrópoli, o sea, para la corona. Y entonces, pues, dentro de ahí hubieron distintos impuestos. El más importante, que fue el de encaminado, denominado Quinto Real, ¿ya? Que debían pagar quienes tenían concesionadas las minas, principalmente plata, ¿ya? Oro, en los lugares en donde encontraron minas. Esto eran los virreinatos y en la Capitanía General, en el área de lo que hoy es Costa Rica. Por eso se le denominó Costa Rica, porque ahí hubo un poco de explotación de oro, ¿ya? Y en el territorio de lo que hoy es Guatemala, pues en el área de Huehuetenango, ¿ya? Pero en menor cantidad. Esto no fue en gran cantidad que la explotación colonial, sino que ahora vemos pues que sí hay, pero ya es una explotación distinta, ¿no? Entonces tenemos, acá les dice ¿cómo se llama? Cuadrito sobre los distintos impuestos coloniales. La alcabala, que hoy sería el equivalente al IVA, ¿ya? Si se iban a utilizar los puertos, las aduanas, ¿ya? Para almacenamiento o algo, el impuesto era el almajorifazgo. Tenemos esta mediana nata que solo la pagaban los funcionarios públicos, los que venían a ejercer puestos públicos, ¿ya? Entonces debían también de pagar. El diezmo, que ya mejor ya ni se los se explico, que ustedes ya saben cómo funcionaba. Si les gustaba, pues
jugar naipes, pólvora, fumar algún tabaco, ir a la taberna. Entonces eran los estancos, y vemos que esos gravámenes todavía sí. Esta cuestión del barlovento, pues era un impuesto que se pagaba para mantener una flota. Esa flota era de unos barcos que servían para proteger las embarcaciones que llevaban los productos de los puertos hacia la metrópoli, por la cuestión de los famosos corsarios que atacaban a las embarcaciones. ¿Ya? Está las derramas, que fueron impuestos para emergencias, huracanes, terremotos, cualquier cuestión de